Parece fácil ser papá. Lechuga. Sí, señor. Parece fácil ser papá. No me digas cómo ser, cabrón. Yo solito la cago. Ok. Eso dice ¿cómo le podemos llamar? ¿El eslogan? El título. El título, sí. Eslogan de Omar Estrada. Bienvenido. Encantado. Además nos trajo de su libro Cavernícolas. Pero encantado. nada más con el título ya me atrapaste. Qué bueno. Cavernícolas. Y dice, no me digas cómo ser papá. Yo la cago solito. Bromas. Dame chance. Sí. Exacto. Bienvenido, muchas gracias por venir. Encantado, pues gracias por la invitación, el espacio. Papá de Pato, ¿ah? Así es. ¿Qué tiene? 12 años. 12. Uy. Sí, no, estamos entrando así. Pero ¿sabes grande qué? tiene 13 y estoy igual que tú entrando. Pero ¿sabes ahí. qué? Yo creo que todo mundo sufrimos cuando hablamos de la adolescencia y creo que estigmatizamos la adolescencia. Sí. Ok. No permitimos que los adolescentes, y menos hoy, se equivoquen o que sean los adolescentes. Y está cabrón ser adolescente, ser niño, ser adolescente en estos tiempos llenos de tecnología, de tantos estímulos, de tantas cosas que también les sobreexigen. Información. Ser hijos perfectos. Sí. La inmediatez también. También. ¿no? Oye, pero a ver, dices algo que me lleva a la primera pregunta. Dejarlos que se equivoquen. Sí. Me he encontrado con un común denominador de que en esta búsqueda de perfección, en ese evitar que los hijos, no evitar, porque todos queremos evitar que nuestros hijos se equivoquen, pero no lo vas a lograr. Que sufran. ¿No? Pero en ese intentar controlar los errores del hijo, los papás, ya sea mamá o papá, intervienen. Y sobreprotegen. Y ahí Sí. ¿qué opinas de eso? Sobreprotegemos. No, yo creo que estamos excedidos de la sobreprotección. Uno pensando en que a los hijos no les permitimos ser imperfectos. Sí. Y está bien cabrón eso. Uy. Porque tienen que ser los súper poderosos, los más guapos, los más bonitos, las más bonitas. Los mejores portados. Los mejores portados, ¿no? Los Los de mejores las mejores estudiantes. calificaciones, exacto. Entonces, desde ahí empieza, la verdad, una sobrecarga de exigencias que no les corresponden. A los niños, ¿qué les corresponde? Disfrutar. Ser niños. Divertirse, Claro. Jugar, Claro, divertirse, aprender la vida. Y yo creo que entre más posterguemos hoy a nuestros niños la etapa de ser niños, es mucho mejor, ¿no? O sea, les da la posibilidad de ser. Y pareciera que en este mundo que está muy estructurado, cada vez lo estructuramos más, evitamos seres moldes. No, totalmente. O sea, ¿te refieres a que los niños tienen que ser niños hasta que el tiempo diga lo contrario? Sí, porque no se están dando cuenta, pero también adultizamos mucho a los niños Sí. desde las ropas. ¿No? Este tema desde la misma ropa, sí. empiezas a poner ropa ya para que sea señorcito o Ujú. señorita o que se vea, se parezca a algo. Y no le damos y incluso hay estudios que nos dicen que entre más estímulos tengan en la ropa de los niños, más ansiosos y más estresados se encuentran, porque quieren ser o el Ronaldo, o quieren ser el superhéroe, o quieren ser la princesa. Claro. ¿Y qué pasa si les pones ropas sin marcas, sin estímulos? No tienen nada que parecerse ni que comprometerse. O sea, son pequeños detalles que van sumando a la vida cotidiana de los niños y de las niñas. O luego, ¿cuántas veces a lo mejor una idea errónea de no, que sea autosuficiente? Ve y pídele al señor el kilo de arroz. Ah, pero no sé cómo. Ve, yo de aquí te veo. No, pues para todas edades, ¿no? Y muchas veces en el afán de educarlos y de que sean autosuficientes, no, a ver, yo te veo, ve y pídele. Si no está en la edad en la que él necesite ir solo a la tienda, a algún lugar a pedirlo, pues no lo orillemos a que lo haga, ¿no? Y sabes qué, Lechuga, esto también yo creo que va de la mano con otra cosa. El tema es, si acompañas ese proceso, creo que cualquier edad puede ser buena. ¿Sabes? Okay. O sea, si le dices, oye, si entrenas, si le dices el por qué, y si también estás detrás con un estímulo que le da continuidad, yo creo que puede ser, evidentemente, cuando ya pueda estar arriba de un anaquel o cierta relación con otras personas de manera independiente, más allá de su ámbito más inmediato, que son los papás y la mamá, ¿no? Pero es un tema de acompañarlos y no sobreexigirles que ya sean, ¿no? Claro. Que ese es el otro de, mi hijo es el que lee más rápido, el que ya empezó a leer, o el que juega fútbol, o el que le pega más fuerte, el que ya hizo. Esta parte es donde en realidad está cargada de la ansiedad de los padres y no está cargada del contexto real que necesitan los niños. De la necesidad del niño. Oye, tú, entendiendo que Pato está entrando en la adolescencia, mi hijo mayor también, esta intención a veces de los papás de que pertenezcan, Sí. que te lleva a tomar decisiones sin que a lo mejor reflexiones sobre ellas, sino que pues, es como que el común denominador o la media lo está haciendo, pues Sí. ya lo haces tú.
por ejemplo, en el tema de redes sociales, en el tema de celular, la conectividad, sí. ¿hasta qué punto? Porque por un lado sí los puedes rezagar de la convivencia, porque hoy en día tristemente la convivencia, mucha de ella se da a partir de los dispositivos, pero también de alguna forma no le permites alargar lo que tú decías, esta experiencia de ser niño, de crear, de romperse la cabeza para ver cómo te diviertes. Sí, o sea, fíjate, hay dos cosas. Yo diría, empezaría con el tema de lo que le estamos limitando a los niños ahora. Una de ellas es le estamos quitando el derecho a aburrirse. El derecho de estar, cabrón. Y que eso estimula a la imaginación. La creatividad viene ahí lechuga, ¿no? Entonces, lo primero es ese, porque los mantenemos ocupados en escuelas, los mantenemos ocupados en la casa. No me estés chingando si estoy encima de, en una junta, en una conferencia, en un Zoom. Sí. O en una reunión con otros adultos. Sí. Toma, ya. O el restaurante. Claro, la sobremesa, ¿no? Toma. Ya está. Y es un tema donde dices, oye, que se te suban a la cabeza, que hagan, que vean, que observen y déjalos que también estén observando. Con eso termina un poco el tema de estamos quitándole este derecho a aburrirse. Y la segunda, que tú dices, ¿sabes qué? Yo una de las cosas que he aprendido en la educación que llevábamos con mi hijo en la escuela, el modelo educativo, ahí estaba prohibido las pantallas, los accesos a cualquier tipo de pantalla, incluso hasta postergar lo más que se podía la televisión o poner horarios fijos. Nosotros tenemos una regla. Era, si quieres jugar videojuegos, tienes 2 horas antes de que se meta el sol. Claro. Entonces, antes de que te meta el sol, ya permites que también la luz azul no interfiera en su desarrollo, pues también que los mental, estimula cognitivo más, y que posterga las horas de sueño, ¿no? Más bien es hasta que se mete el sol y con eso no le rompemos también pues, el ciclo circadiano que teníamos los humanos. Sí, hoy lo tenemos rotos todos. Totalmente Estás en la cama con el celular, despidiéndote del día con el celular en vez de otras de leer o bueno, cada quien, ¿no? Pero es parte de estas cosas donde ¿qué aprendimos nosotros? A decir, sí, los círculos, los amigos o los primos tienen contactos con dispositivos, pues qué bueno por ellos, que cada quien. Pero de este lado, lo que necesitamos es desarrollar cognitivamente otras habilidades. Pero cuando el niño dice, oye, es que mi primo sí y yo no, ¿por qué? O mis amigos sí, o en casa de tal. Puta, ese es un tema bastante complicado, ¿no? Porque, ¿cómo le dices? Pues sí, porque aquí es mi casa y son mis reglas. Pero entonces entra en el tema de debatir, enojarse. Y de pertenecer, ¿no? Claro. Y esta necesidad de pertenecer. Yo creo que un poco es explicarlo también, ¿no? Por ejemplo, sí ha habido muchas pláticas para explicarlo y él hoy justamente aparece con ver que es músico, que empieza a tocar y que tiene una guitarra que ya la volvió bajo. Ok. Y entonces dice, mi guitarra bajo. Y entonces empieza a crear con él y empieza a hacer covers de las canciones que más les gusta. Entonces te das cuenta que el dispositivo no es necesario. Y te puede costar trabajo. Yo recuerdo los primeros meses, años, que costó trabajo el por qué la tele, bajarlo, pero es también invertirle tiempo de caminar, de platicar, de salir al parque, de hacer cosas con los críos, que la otra es que estamos saturados, las agendas están muy saturadas y a veces no nos da tiempo para muchas cosas, ¿no? Justamente eso, Rafa, y no sé, me dejarás mentir, el tiempo de nosotros para con los hijos a lo mejor sí lo tenemos, pero vienes cansado de la chamba, del tráfico, de muchas cosas. De y entonces viajes, claro. Te dice, oye, papá, vamos a jugar. No, a ver, ahorita voy. Y lo postergas. Y entonces el niño que hace, pues va y pide la tableta o va y prende la televisión. Como padres hay que tener como tantitos huevos, ¿no? Sí. Oye, bueno, está bien, güey. Me lo estás pidiendo, va. Y estar ahí depositado, si son 10 minutos sin que tú estés así de, ya metió gol el América. Okay. Sí. Sí. ¿No? O sea, depositados, lo que sea, ¿no? Sí. No, y justo es lo que tú pides también tienes que dar como papás. Ese es el punto, claro. Sí. Si tú le pides que esté atento no lo use, pues no y lo que juegue, claro, y tú estás... Pues, y hay algo que es muy cabrón. El tema es, y yo trato de ser cada vez más franco con mi hijo, a veces nos da pena, pero por ejemplo, estos vicios de metes el celular al baño. Sí, no, está cabrón. ¿No? Te llevas más tiempo en eso que salir, cabrón. Sí. Entonces, una cosa que hace poco me preguntaba, oye, ¿y qué me preguntó mi hijo, ¿qué siente ser celular? Le digo, la neta, te sientes atado a él. Sí, es un yugo. Entonces te convierte en una prótesis, en algo más. Y yo creo que no me siento bien. Hoy tengo celular. Y hoy trato de bajarle un poco las horas de uso. Bueno, se puede siempre. ¿Sabes yo qué siento cuando uso el celular en el baño? Hormigueo en las piernas. Ya cuando te empieza a dormir la pata, sí, cabrón. Seguro. Sí, está cabrón.
Entonces, pues es un tema de estos retos de consistencia. No es, o sea, eso sí, no parece fácil, pero no es fácil ser consistente y congruente como ser humano y como padre también, porque te retan, ¿no? Las preguntas. Es que esa palabra es clave, ¿no? Congruencia, ¿no? Al final predicar con el ejemplo, porque si tú le pides que haga algo y haces tú todo lo contrario, pues va a ser imposible. A ver, yo creo que es más fácil para el niño adecuarse a que jueguen los papás con él, que el papá tenerse que parar para ir a jugar con él. Porque, o sea, yo lo he visto con mis hijos. En cuanto me paro a jugar con ellos, se distraen y se olvidan de la pinche pantalla, ¿no? Y se entretienen y vamos a jugar cartas Pokémon, que ahorita Lorenzo está con eso, y Roberta a bailar y tal. Pero muchas veces la decide la hueva y el cansancio que tenemos los papás, güey. Es más fácil para los niños de decir, ok, va, juego con mi papá, que nosotros decir, ay. Fíjate, a mí en pandemia, a mí me llegó como anillo al dedo para mi relación con mi hijo. Okay. Porque estábamos encerrados y después, a partir de las 5 de la tarde, salíamos a caminar. Ok. Y es un hábito que yo sí empecé, después eso se convirtió en un hábito y empecé a cortar mi horario laboral. Okay. Entonces empezás a dejar. ¿Y lo mantienes ese hábito de...? Hoy ya no tanto. Hoy ya no tanto. Ya las distancias, las reuniones, la presencialidad ya no me lo permite. Pero en la mayoría de las veces sí me lo permito el parar a las 5 o 6, salir a caminar, salir al parque y caminar y platicar y platicar. Eso, digamos que, ¿qué es lo mejor que me ha tocado hacer como papá? Yo creo que dedicarle tiempo después de las 5 de la tarde a mi hijo. Okay. Y eso es tiempo. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Oye, ¿qué tal tu comunicación con él, entendiendo que está en la adolescencia, es fluida o se complica en esta etapa? No, ahorita empieza todavía, está entrando en la adolescencia, de va y viene, y empiezas a ver los cambios, ¿no? Empiezo a experimentar esto que era ternura y ganas de abrazo de papá. Sí. Empieza a ser ganas de dame espacio, cabrón, ¿no? Déjame estar. Entonces empiezas, ¿no? Y también ves los cambios. Bueno, en mi caso veo que le gusta el pelo largo, que él empieza a buscar la manera de él definirse, empezar a encontrar su camino. Y ya ves que dices, y mi esposa dice, ay, cabrón, empieza a ver desarrollo. Yo me acuerdo. La verdad es que hoy lo que hago es lo veo, hoy en la mañana desayuno, pero cabrón, o sea, cuando era adolescente y todas las locuras las muinas que les hice pasar a mis papás. No, yo creo que ya no empieza. Pero ¿cómo permites que tu hijo adolezca de todo eso? Porque la adolescencia es eso, es carecer, ¿no? Sí. Careces de una identidad y estás en búsqueda de ella, careces de un estilo, ¿Cómo permites tú siendo papá y que a lo mejor tienes más consciente en que no hay que sobreprotegerlos, pero para nosotros, ¿cómo permitir que el niño le falten esas cosas y que las encuentre él mismo? Pues mira, yo creo que es mucho también reflexionar y mucho respirarlo, ¿no? Respirar lo que viene. Y algo que, no sé, en este tema de autotrabajarme, ha sido un tema de encontrar el lugar donde está mi ansiedad con mi hijo y dónde está el lugar que tiene que ser el espacio para el futuro. O sea, hay una cosa que yo hoy, o sea, yo no sé ustedes, pero en mi caso, yo sí me he puesto, no sé si como frase, como mantra, ¿qué es lo que deseo de mi hijo? Él que se autodetermine, que sea una buena persona y que sea autónomo de mí. Sí. Entonces, eso es como lo que me guía. A veces la cago mucho y a veces tropiezo 5 pasos para atrás y a veces lo logro, ¿no? Pero creo que es un tema de la vida cotidiana. Son pequeñas cosas que vas logrando como te sientes bien o te sientes de la chingada porque no lo hiciste bien hoy, ¿no? Oye, ¿cómo definir o cómo tener claro en este mantra del que hablas de que sea autosuficiente, que sea una buena persona, es decir, que comparta tus valores, pero que no se vuelva alguien dependiente de ti? Sí. ¿Cómo dosificar de alguna forma ese estira y afloja? Aquí intervengo, aquí no. ¿Con base en qué tú tomas esas decisiones? Hijo, pues yo creo que es un tema de a veces son las emociones y a veces son las circunstancias. Ok, ¿no? sí, o sea, claro. Una es la circunstancia. ¿En qué circunstancia estamos hablando? Si juega fútbol o que quiere música, hoy que diario está hablando de armar una banda con los compañeros de su escuela. Ayer me decía, éramos 10, ya sacamos a todos, nos quedamos 3. Okay. Y vamos a hacer un trío, ¿no? De bolero. Ya me dejé el bigote, papá. Juan Penas. Es que chico, pues qué bueno. Y entonces ahí te das cuenta por qué escuchar la razón de por qué se quedaron 3 y los otros querían ser solo productores, cabrón. Okay, entonces, bueno. Claro. Entonces está en el karate y encontró una amiga que le dijo, ya le acabo de decir ella que sea mi vocalista. Le digo, ¿y qué toca? ¿Canta? Pues no sé. Pero tiene facha. Sí, entonces me gusta. Bueno, entonces está bien. Entonces me parece que es simpática, le echa ganas al karate y veo que te cae bien. Entonces, y tomaba agua y se reía, ¿no? Así como me cachaste.
Oye, ¿y su gusto por la música es herencia tuya, de tu mujer? Es mía y de su abuela, porque es ochentera, es retro. Entonces tú ves escuchando, por ejemplo, Queen, no, se la sabe de derecho y al revés desde hace tiempo. Es muy retro. Y hoy empieza con Gorillaz, por ejemplo, es su banda favorita. Entonces, sí agarra lo que viene hoy, pero y es muy clavado con la música, con los Beatles, con Queen y con Mercury. ¿Y toca el bajo? No toca el piano y hoy empezó a agarrar la guitarra. Lleva un mes que hizo la guitarra y la toca como bajo. Obviamente, tú estás incentivando ese talento. No, sí, sin duda. O sea, hay que, ¿no? También, por supuesto. Sí, por supuesto, es darle, claro. ¿no? Es darle lo que se pueda. Clases de música, papá. Vámonos. Sí, y hasta pues sí que hasta hace un mes, un año menos, tenía un teclado que le trajo los Reyes de este tamaño. El Casio ese de con musiquitas. Y ya no le aguantaba. Dije, a ver, hicimos todo un plan para ir a comprar justamente un teclado, pero lo tiene que pagar él también. Claro. Entonces es un tema de, dale, pues yo lo compro, yo lo financio y tú lo vas. ¿Y ese plan, por ejemplo, en qué consiste? O sea, cómo él, aunque si bien tú cubres el gasto del teclado, él la inversión, con base, la inversión, de acuerdo, con base en qué él va aportando. Pues él, por ejemplo, en donde vivimos, hay un tianguis los domingos. Entonces un día fuimos a desayunar, una pancita rica, y nos dan, al regreso del cambio, nos dan 2 dulces. Y eso es de tamarindo. Y me dice, a ver, yo no quiero. Va, si él lo agarra, se come uno y dice, es que lo va a vender, papá. Y empezó a venderlo en el tianguis. Y terminamos con 120 pesos porque le compraron lo volvió a vender y luego lo volvió a vender, compramos más dulce y empezamos todo eso se le ocurrió a él. Sí, yo estaba ahí detrás con él. Sí, bueno, o sea, el menudo le está dando las herramientas para... O sea, pero que iba con su dulce así de... Sí, les vendo un dulce. Entonces estaba así, me lo bateaban, lo veía y fíjense, nada más vieron 2 puesteros. Yo estaba comprando verduras y enfrente habían 2 puesteros. Y uno les dijo, eso yo lo hacía desde chiquito. Diles por qué lo quieres vender. Entonces lo fueron viendo y generó esa microcomunidad y me lo bateaban hasta que alguien dijo, ¿vendes un dulce? A ver, ¿en cuánto? No, pues en 5 pesos. Entonces lo cacharon y le dieron 5 pesos. Después compró una guayaba donde estaba comprando fruta y empezó a vender guayabas. Y después le dieron 10 y luego 20. Creo que agarró. Y de ahí fuimos a comprar los famosos. Y empezó a pegarle a los adultos contemporáneos a la nostalgia. Sí. Entonces le compraban de 5 por 20, no sé cuánto. ¿Cuáles son esos del que los naranjas? Claro. Que naranja con letra un, verde. Sí. Ya. Que te salen ahí un... ochenterísimo. Entonces la nostalgia. Entonces le empezaron a comprar y salimos felices. Entonces, bueno, son de estas cosas que le doy tiempo, cargo bolsas. Tiene una motivación, además de ir a desayunar rico. Y dejo ahí que se frustre. O sea, la verdad es que fue un tema de... Pero es un poco eso, como sembrar y dejarlo. O sea, lo que he dicho es la espontaneidad. También hablábamos de las circunstancias y de la filosofía. Es la circunstancia y dices, va, órale, ¿no? Y ya, es un desvergonzado para vender. O sea, eso es que bueno, a ver, para mí tiene que ser la principal sin duda. virtud de un vendedor, ¿no? Sin duda. No tener pena y tolerancia a la frustración, porque... No, sin duda. Y eso empezó hace, yo creo que 2 años en algún centro comercial. Empezó a vender, no recuerdo, ya me acuerdo, una galleta de la suerte. Igual que de sobremesa. Órale. Y entonces empezó a vender y me lo sacó un policía, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ni modo. Pues sí, y después se convirtió en una anécdota. Claro. Nos reíamos. Después afuera empezó a venderla y un señor lo vio y dijo, bueno, pues iba a entrar a otro restaurante, le dio 50 pesos. Y al lado una niñita que vendía, que sí tenía su trabajo con su mamá, y lo que hizo fue regresar y darle los 50 pesos a la niña. Así como dijo, oye. Y tú, ojo Remy, obviamente. Yo digo, órale, sí, y además es ¿para qué lo hiciste, cabrón? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? No, es que a mí me lo regaló el señor y ella está trabajando. Entonces, pues sí. Entonces te das cuenta que vas sembrando estas semillas y das el espacio, ¿no? O sea, no fue un tema mío y tampoco es que a mí hoy con el podcast y con el libro me dice, oye, tú eres hasta mi esposo me dice, güey, a veces te crees como papá perfecto. No, ni madres. O sea, por Dios, ¿no? O sea, más bien son cosas que hoy me ha tocado sistematizar. También el rol, igual que ustedes con Cavernícolas, es ayudar a que nos escuchemos los masculinos, los hombres, en esta situación como padres. Pero ¿no? yo creo que tu hijo hizo eso porque pues de alguna manera lo ha visto en casa. Seguro. Tanto de la mamá como del papá. Por supuesto. Ese tema de darle los 50. Ahora, en el título de Cavernícolas, cagarla solo, la has cagado y te has permitido reconocer esa cagada. Y aquí lo importante es no volverla a cometer, ¿no? Sí, aprenderle. Por ejemplo, si me preguntaras tú, ¿cuál es una de las cagadas que más te acuerdas?
haber regañado a mi hijo, haberle dado una nalgada y me sentí de la chingada. Y le dije, ¿sabes qué? Es un error. No pude haber hecho eso. Dice, te pido que me disculpes. Esto no es lo que debe haber sucedido. Más bien, tenemos que dialogar y esto fue lo que pasó y reconstruimos el momento de estrés porque te encabronas, te enojas Sí. y es un estrés que a veces no puedes controlar. Y dije, a ver, esto también a ti te corresponde algo. Claro. Eso a mí me corresponde, pero lo primero que yo hice fue, te voy a pedir disculpas porque esto no debe haber pasado. Y eso no es fácil que un padre que aprendamos a pedir disculpas y que los hombres tampoco pedamos disculpas o a veces no pedir ayuda. Claro, ¿no? Entonces, pero en ese recrear los hechos de alguna forma ante la reacción incorrecta que tuviste, también lo hiciste consciente de, a ver, sí, parte de mi reacción, que es inadmisible, emana de tu comportamiento, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema de corresponsabilidades, ¿no? Claro, es un tema claro. de conciencia y de hacerte responsable de tu persona. Y entonces, a la segunda vez que te sacó de quicio y que quisiste volverle a darle una nalgada, recordaste cagarla solito, pero no 2 veces. Sí, ¿Qué hiciste? Ya no. le dijiste, a ver, ya habíamos quedado tú y yo en algo. Hemos hablado, porque hablábamos del tema de la forma en cómo, o sea, no sé si ustedes, pero te saca de quicio cuando te responden y dices, ay, cabrón, ¿de dónde sale esta ¿por qué madre, me estás no? contestando sí, brother? Sí. ¿No? Sí. Entonces, pues, pero seguramente también lo que he estudiado y lo que dicen terapeutas es, esta es una reacción de algo que vas aprendiendo. Igual que este gesto que puede ser muy positivo de darle el dinero a otra niña, esto es una reacción mía o de su mamá o del entorno, ¿no? Al final de cuentas son manifestaciones. Y eso es donde digo, es respirar y entender dónde están a lo mejor tus ansiedades, Lechuga, ¿no? Es muchas veces de brota este enojo, esta frustración. Sí, claro, porque además tú como sociólogo lo debes de entender muchísimo más que a lo mejor nosotros, pero yo le he dicho a Daniela, por favor, evitemos cualquier discusión enfrente. Y enfrente me refiero a que estén en su cuarto escuchando, porque todos lo escuchan. Porque a lo mejor tú en el coche hiciste algo y le reclamaste al que se te cerró y de ahí lo cachó y te respondió así, ¿no? Pero, o sea, es también muy complicado como padre dejar atrás los temas con la esposa, con el del trabajo o con el que te hizo mala chamba de plomería, porque todo eso lo procesan y lo copian. Lo manifiestan, sin duda. Claro. No, sin duda. O sea, por eso es un tema donde el valor, el tema de los valores, el tema de reforzar lo que, pues la familia, el entorno donde viven los niños, pues hay que pues, reforzar. No pueden ser de una forma distinta que lo que ellos ven. O sea, la educación entra por la vista, no entra por el oído. Lo que tú dices, pues bueno, no sé cuántos de ustedes a sus papás no les aplicaron la de Mafalda. Del bla, 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 bla. Sí, ¿no? sí, O sea, sí, y sí, están también diciendo, a ti, ¿no? Ese es un tema, pero todos. O sea, la educación entra por la vista, no solamente por lo que se dice, es la congruencia de los actos. Lo que decíamos al principio, hay que ser congruentes. Y eso es, yo creo que es lo más difícil del mundo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? O sea. Totalmente, ¿no? O sea, ahí es donde está el gran reto. Yo creo que como seres humanos y como papás, pecamos mucho de eso, ¿no? De ser incongruentes. Por supuesto. Sí, a ver, muchas veces no lo haces consciente, pero sí, totalmente. Evidentemente dices, ay, cabrón, pues yo le estoy pidiendo A y estoy haciendo Z. Exacto. Sí. Como por qué él haría A si yo estoy haciendo Z. O lo estoy castigando diciendo A y no lo cumplo y entonces al siguiente castigo va a decir el niño, este güey no lo cumple, pues lo vuelvo a hacer. No, sin duda, ¿no? En todo, ¿no? En todo. Oye, ¿por qué debemos como papás leer este libro? Pues mira, este libro, Rafa, yo lo escribí pensando en el libro que me hubiera gustado leer cuando llegué a ser papá. Perfecto, ok. Ese es lo primero. No había libros. Hace 2 años no había libros. Yo buscaba y era todo gestación, cómo cambia la vida de la familia, de la mujer, el proceso y cuando lleguen las etapas, ¿no? Del proceso de gestación y luego las etapas cuando el intruso o la intrusa nazcan, ¿no? Pero no había nada, o sea, yo no sé ustedes, pero en mi experiencia era un fantasma en el proceso de la llegada de mi hijo. 100%, sí. Entonces, capítulo, ¿no? El 4. Por ejemplo. Hombres embarazados. Sí, hablemos de nuestros hombres. Y es un tema, hablar de quién te dice cómo ser hombre, ¿no? Y este es un tema ser cavernícola. Está escrito en lenguaje cavernícola, Lechuga. Okay, claro, con faltas de ortografía a propósito también, ¿no? Pero entonces, Rafa, es justamente este libro que no existía de qué le toca decirle a un hombre, si fuera tu compa y vas a ser papá por primera vez. Pues aquí está un poco sistematizado. También viene presidido no solamente en una experiencia personal, estudios. Empecé a probarlo en talleres para hombres, en noches para papás.
futuros papás, y después a tejer a sacar el lápiz, la pluma y a desarrollar cada uno de los episodios. Entonces digamos que este libro está escrito como para la primera sí, como una fase especie de manual, ¿no? De paternidad, Ok. ¿no? Y tomando en cuenta que la paternidad que hoy a ti te toca vivir está mutando, Sí, ¿no? sin duda. Evidentemente a otro tipo de exigencias y de circunstancias, ¿planeas escribir pronto? Me avisas, ¿no? Sí, Porque- sí. 2.0. ¿Cómo seguirla cagando? Sí, sí. No digo porque, a Sí. ver, a lo mejor hoy puede ser que yo lo lea, Sí. que lo haré. Y digo, mira, me hubiera encantado, pero pues ya como que se me fue un Sí. poco el tren de Sí, esto sin que duda. está aquí plasmado, porque ya mis hijos entraron a otra etapa y otra Yo creo edad, que lo ¿no? ideal para leerlo es quién va a ser papá, quién está dudando para ser papá y quién es papá hasta los 3 años. Ok, Digamos ok. esto, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, el concepto de la llegada de los intrusos o las intrusas Sí, sí, sí. sin Con todo lo que eso espolear, implica, sí. porque el tema es que tú si eres papá primerizo, vives en la ilusión con tu pareja y eso es lo más que hace el hombre y nadie lo ha documentado. Claro. Lo que vivimos cuando estás emocionado. Y lo que pasa cuando llega tu intruso o tu intrusa es que en realidad tu pareja lo que hace es voltear a ver Y te a su dice, crío y "Aguántame". es sobrevivencia mamífera. Tal cual. Es una explicación antropológica. ¿Y tú qué terminas siendo? Solamente el güey que está chingando o el que tiene que lavar los platos o el que tiene que atender la familia o que no debe de estar estorbando, ¿no? Pero más bien ahí hay que hacer muchas otras O cosas. llegar con porque el mamut o para que Sí, comen. es correcto. O sea, pasas de un rol protagónico a un rol secundario. y invisible, ¿no? Y Muchas claro. veces, Rafa. Entonces, ¿qué pasa si alguien te dice esto con profundidad, que te explica? Seguramente los índices de divorcios, parejas que tienen hijos antes de los 3 años, Muchísimo. puede disminuir. Ok. Y la segunda, ¿por qué hago cavernícolas? La verdad es que el propósito que yo he encontrado es mejorar la experiencia de los hombres de este planeta a paternar. Oye, Y es perdón que te interrumpa, porque tu papá, nuestros papás, tenían una manera de paternar totalmente distinta a como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, sin Y duda. o sea, hay que agradecerte también a que la gente que está acostumbrada a ese tipo de paternidad Ujú. se dé cuenta que puede haber una paternidad como la que estamos nosotros tres y mucha gente que nos está viendo y escuchando Ujú. haciendo hoy en día, ¿no? Sin duda. que es no, diferente. No, afortunadamente. O sea, nos estamos involucrando más como papás. Afortunadamente está cambiando, ¿no? O sea, antes de fungir un rol solamente de padre proveedor Ujú. y Ujú. proveedor económico, Sí, 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 sí. hoy ser padres que nos involucramos emocionalmente. Yo lo Totalmente. que digo, seguimos siendo proveedores, pero también de tiempo, de amor, De afecto. de claro, afecto, sí. de cariño, de experiencias, de educación. Ya cambió la ecuación, afortunadamente, porque seguramente estos críos que hoy van a ser pues, adultos futuros van a tener una mejor experiencia, ¿no? No sé, la expresión. Yo ver a mi hijo que sale cada mañana sonriente o que él me dice cada vez que se levanta, buenos días, papi, para mí eso es suficiente. Sí, ¿no? claro. ¿Cuántas Para hacer veces de cosas. nosotros no le tenemos pavor a nuestro papá? Y nuestros papás con sus abuelos, bueno, ni se diga. Sí. Claro. ¿No? Era un tema marcial, así de sí, señor, no, señor, y te da miedo verlo a los ojos. ¿Y cuál sería o cuál crees que pueda ser tu mayor miedo en la paternidad? Sí, hijo, pues sí, evidentemente que le pase algo a mi hijo, ¿no? O sea, que no esté en mis manos, que sea algo que sea catastrófico. Eso sí es con las cosas, no sé ustedes, pero yo al menos aprendí a tener una cabecera de madera para cuando eso me aparece en las madrugadas de pesadillas y lo que hago es tocar madera, Tocar ¿verdad? ¿no? madera. Así de O sea, más allá sí, esa angustia. de ¿no? darle un mal ejemplo o una mala educación, es que le pase algo Sí, a él. sí, sin duda. Sin duda. Totalmente. No. Bueno, porque al final eso de alguna forma no está en tu control, ¿no? Sí, O sea, sí. si llegara a pasar, Dios no lo quiera, pues no está en tu control. En cambio, el que se equivoque, el que... Es parte de, ¿no? Pues es parte de, Sí. y uno siempre tiene la esperanza de que con los sólidos valores que buscas o buscamos implementar, pues sean a los que se aferre para reaccionar de forma correcta, ¿no? Sí, un accidente. O sea, se cayó y se rompió la nariz y pues ya ni pex, vas y Sí, pero... no te metes, pero algo que no esté en tus manos ni en la de él. Y en este mundo que de repente trae historias como los del chico del CCH, ¿Qué onda? Vallejo, ¿no? O sea, esas cosas que dices. El chico que, perdón, no Del escuché. CCH. El del CCH. Ah, sí, Vallejo, sí. ¿no? Entonces dices, como esas historias, dices, ay, cabrón. Sí, que Eso no puede los ser- puedes controlar. Esas son las historias que más me pueden preocupar, ¿no? O sea, el Puta. tema de resolver el día a día, pues ya lo resolvemos, ¿no? También. Y es un tema bastante importante, que conforme van creciendo los niños y todo la información y la mala información que habita en las redes sociales,
los chamacos se confunden y pasan ese tipo de cosas, pero ¿cómo las controlas? Porque tú a tu hijo le puedes decir, a ver, no consumas esto, no te metas a esta página tal, pero ¿y el otro? ¿No? Sí, ahí está el tema, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, un dato de esto que les hablaba del propósito de hacer cavernícolas. Encontré datos, sobre todo en Estados Unidos. En México hay muy poca data. Okay. Hay un dato que a mí me parece brutal, que el 85% de los chicos menores de 25 años que están en situación de cárcel declara no haber convivido con su padre, no tener figura paterna. Ah, caray. Es un datazo. No, como muy revelador. O sea, ¿qué sentido tiene hacer cavernícolas? Es ese. No, imagínate. O sea, fomentar la presencia, la convivencia. Primero presencia y segundo, pues una mejor experiencia de paternaje de los hombres del planeta. Tal cual. O sea, nos da miedo. Me quedé así. Sí, o sea, sí es un dato muy revelador. Nos da miedo ser papá, nos da miedo la responsabilidad, nos da miedo cada etapa. Sí, aquí, aunque no está esa data como tal, no sé si han podido ver el podcast de... Sí. O sea, a todos los convictos o a la mayoría que entrevista, pues te encuentras con ese común denominador. Común denominador de falta de padres y de figuras. Ausencia de figura paterna. Totalmente. Y la figura paterna compensa la parte cálida y amorosa de la madre. Y es aventarlos al mundo, enseñarles a estar en el mundo. Nosotros representamos el mundo de afuera. La presencia materna acoge femenina, un poco, ¿no? Y es hacia adentro. Sí. ¿No? Entonces, ese es el equilibrio. Wow. Entonces, por eso es un tema de datos en México, pues las circunstancias nos dicen que seguramente es similar. Oye, y este planteamiento que haces de que la mujer es más hacia adentro y el hombre es hacia afuera, por ejemplo, entendiendo que ya tu hijo entra en una cierta edad donde empiezan inquietudes y demás, ¿tú ya abordaste con él temas de sexualidad? ¿Ya lo has platicado con él? Empezamos, sí, y desde ese tiempo, por ejemplo, yo recuerdo... ¿Con la orientación del colegio o tú por tu parte? Con las dos cosas, ¿no? Y también, pues afortunadamente también como ustedes tengo en mi podcast, me ha acompañado de terapeutas que hablamos sobre esto. Pero uno de ellos, por ejemplo, yo recuerdo el caso que él decía, a mi perro se le activó el pene. ¿Quién decía eso? ¿Tu hijo? Mi hijo. Okay. Entonces es una manera de ver que su perro, su cachorro que estaba en este desarrollo, vas viendo que tuvo una erección. Entonces, se le activó. Entonces de repente él hablaba de, están apareándose los perros, ¿no? Entonces sí, claro, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué he hecho yo? Hablarlo con la naturalidad de lo que implica, ¿no? Con las palabras que son, ¿no? Y con las palabras que él también te está pidiendo, ¿no? O sea, yo recuerdo ves frases o preguntas difíciles y dije, ¿qué les digo? Porque no sé ni por dónde. Claro. Entonces, y lo que yo aprendí es responderle con la pregunta de ¿dónde lo escuchaste? ¿De dónde viene? Dame contexto, ¿no? El tema es contexto para que una vez que tenga el contexto ya sabes por dónde. Porque muchas veces, Lechuga, Rafa, uno va construyendo la película de que me estaba hablando ya de ciertos temas que son complicados y la verdad es que es más sencillo, ¿no? Entonces, pero fíjate, es muy inteligente esa medida, ¿no? Un poco responder con una pregunta para adquirir más información y a partir del tener el rompecabezas completo, no irte porque igual tú te vas a un escenario y a terrenos que nada que ver y es todo a partir de una suposición. Sí. Ese es un poco como bajar aterrizarlo al contexto, ¿no? Sí, porque estás respondiendo con tus prejuicios y con tu... ¿no? Totalmente. No, a ver, ¿de dónde lo escuchaste? Ok, tal. Oye, hay una recomendación, regresando a la pregunta de cómo hablar de sexualidad con ellos, una de las recomendaciones que hacía un terapeuta que me parece genial, este cuate, que se llama Andrés Cárdenas. Es chileno y viene acá al método Baldor. Lo pueden buscar mucho con estas referencias, ¿no? Él decía, es mejor que un tercero explique a los chicos de las edades cómo acercarse a la sexualidad de los jóvenes, de los adolescentes o de los pubertos. O sea, una un maestro en la escuela. Alguien capacitado, porque muchas puedes tú irte directamente a lo que tú crees que quieres saber tu hijo, pero tú lo ves desde tu edad adulta y desde el rol de padre. Y no a lo que necesitas saber. Y no a lo que necesitan saber ellos. O sea, que lo ideal es eso, delegarlo a un tercero. A un tercero. Y acompañarlo, ¿no? Sí, no, acompañarlo, pero no tú ser, o sea, serlo como responde y no tampoco batearlo o evadirlo, ¿no? Sí, complementar lo que está aprendiendo con ese tercero. Sí, ¿no? sí. Buen punto, porque luego en ese afán de querer uno como papá ser cool, ¿no? No, yo hablo de lo que sea cool. A ver, mijo, mira, este capítulo de Como el otro día nos decía, tuvimos aquí a Rudy III, que habla del tema del alcohol y nos hablaba del mayúsculo error que es
uno, porque es muy común como papá, no, que su primer borrachera se la ponga conmigo, con todos los riesgos que eso conlleva e implica. Y tanto, o sea, deja tú los riesgos de la brochera, biológicos, pero ¿estás de del acuerdo cuerpo del niño, ¿no? Pero claro, pero es un acto que a lo mejor uno podría entender como, qué considerado, qué presente, y estás atentando contra su desarrollo. Totalmente. Qué difícil, ¿no? Porque eso es como lo que yo creo que muchos crecimos con esos referentes en los 80s para atrás. Claro, por ¿no? supuesto. Que los hitos de iniciación eran así. Sí. Y eran además muy machos. Claro, y era un tema desde ese territorio. Yo te llevo, yo te guío. Sí. A ver, aquí, Y no solamente con la borrachera, sino con una primera relación sexual. Yo te llevo ahí al table para que te desquintes, hijo. Órale, sobre el tío, ¿no? El tío ahí. Órale, sí, desquíntate. No, pues no. Yo te picho. No, o sea, ese es un tema tal cual. Que es un tema donde no, o sea, en realidad, ¿qué dices? Es el desarrollo humano, las etapas del humano y después del adolescente. Por eso es lo valioso de no adultizar la vida de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Sí, claro. Así es. Totalmente. Oye, y en tu caso que solo tienes o sea, eres hijo único, tienes un hijo único, Pato, ¿qué tanto ha costado trabajo eso? Porque luego el tema de que interactúen con los hermanos, de que compitan en el buen sentido. No, pues mucho. O sea, la verdad es que pasan retos, ¿no? O sea, de repente tú ves la necesidad de él de estar moqueteándose con otros niños. Claro. O sea, de friccionarse. Claro, es convivencia natural, es normal, la necesidad totalmente de crecer. Entonces, lo que hicimos era muy demandante también en la escuela, y la escuela nos dijo, recuerdo una maestra que nos dio una retroalimentación, está en un mundo adulto, habla como adulto. Entonces, tienes que llevarlo a convivir con otros. Nos llevamos a un equipo de fútbol, y la verdad es que él le valía dos pepinos el fútbol. Pero la convivencia era lo que... Él decía, el Hurbot, papá. No, imagínate el nivel de cercanía. Sí. Ya ha mejorado hoy, ¿no? Con el tiempo, pero tú veías en el campo de juego, ponían música que se iba del fondo y él prefería bailar que perseguir una pelota. Pero y ya veía que alguien me lo agandallaba y decía, ya le tocó. Qué bueno, por supuesto. Claro. Es que es la vida, difícil, ¿no? Y es un tema, a veces hay momentos, yo recuerdo una vez nos fuimos a acampar y había otros niños que llegaron en familia, era una horda como de 8 o 9 niños, y entonces él quería jugar y no lo integraban. Hasta que sacamos una luz que alumbraba el árbol en la noche, ya los niños lo siguieron. Ahí le dieron bola, digamos. Entonces se me perdió, regresa, y luego veo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿No? Y estaba 4 o 5 años. Me dice, aquí traigo a mis esclavos. Sí, esta es una anécdota. Porque por la luz, ¿no? Entonces me iban detrás porque querían alumbrar más. Entonces, bueno, te das cuenta que la imaginación o sus recursos propios resuelven estos desafíos que puede tener ser hijo único. Oye, pues mira, más allá del libro, que te agradecemos que increíble, nos lo... Sí, Oye, y dices tú que hasta los 3 años, pero yo ya te estoy viendo tú que vas a ser como el Jordi Rosado de los papás. No, ya sé. Ya el de 3 a 6, de 6 a 9, claro, ¿no? Así sin hasta la duda, universidad. ¿no? Claro, es cuestión de tiempo también, ¿no? Dedicar el tiempo. Pero sí viene por ahí parte de la editorial, de la casa editorial que Haché, que fue el que compró y no, y es que incluso hablas hasta de los partos, los tipos de parto que hay, las ventajas que tiene para la mamá, las desventajas. Y es que sí, evidentemente, pues, si tú vas a ser papá y te echas un clavado en este libro, pues te puedes informar de muchas cosas. Ya vas ganando 1-0. Por supuesto, ¿no? Sí, ¿no? Y además, ¿sabes? Por ejemplo, esa infografía que hicimos está ilustrado por Chavo del Toro, que es un gran ilustrador. Cómo no. Y esa infografía fue porque entrevistando yo a un futuro papá, él le delegó la decisión de qué tipo de parto a la mamá de ella. Y entre las mamás de él y ella decidieron cómo iba a ser su parto. O sea, ¿las abuelas? A las abuelas. No, entonces, oye, ¿por qué? Pues es que es un territorio de ellas. Pues sí, por la ignorancia, ¿no? Pues tienes razón, yo tampoco sabía cuáles eran los tipos de parto, entonces lo que hicimos un resumen, también, por ejemplo, acompañado con Sandy Arellano, que es una de las dulas, también yo creo que más reconocidas en México, una buena amiga, nos acompañamos para entender cuáles son los tipos de parto y los pros y los contras, para que no solamente es un tema de yo lo saqué o me eché un chayipitazo, ¿no? Sino más bien es un tema de recargado en otras fuentes, recargado en la experiencia, en escuchar a los hombres y ver dónde estaba ese capítulo, esa infografía es por escuchar la necesidad de los hombres más jóvenes que yo, que dicen, oye, no llega ni siquiera esa información y teniendo tantas inteligencias artificiales alrededor. Tal cual. Oye, me encanta
¿Y este dónde, nada más, perdón, dónde lo podemos conseguir? Pues está en todas las librerías de dilas. México, está en digitales, digitales, están en Amazon, en todos lados, ¿no? Perfecto. No, entonces pues lo pueden encontrar en todos lados. Y... Me encanta cómo lo dedicas a Pato. Sí. ¿Esto es un acrónimo? Es un acrónimo. Dice dedicado a, por permitirme una, y dice dedicado a Pato en forma horizontal, que diga vertical. Dice Pato, P, paternidad, A, auténtica, T, trascendente y O, orgánica. Me encanta. Así y hay varios temas. El introductorio es ¿en qué me metí? ¿No? El punto cero, el embarazo, el mejor momento de la batalla por venir, mis cambios en la pareja, la llegada del intruso. La verdad, son temas que a simple vista me llaman mucho la atención. Lo vamos a leer, aunque, bueno, estoy en el límite, que Roberta ya tiene 3 años. Ya pasaste. No, tiene 3 años la Roberta. Sí. Pero ¿sabes qué? O sea, ahorita reflexionado, sí es el manual para esto, que le entren a lo que es la paternidad. Sí, pero claro. ¿Sabes qué? Cuando lo revisas, o cuando amigos lo han revisado, dices, oye, 20, cierto. Pero también hay el último, el epílogo y otros capítulos que te dicen, oye, o sea, ¿qué tan cavernícola seguimos siendo, Rafa, Lechuga? Y sigo arrastrando, te reconoces cómo sigues arrastrando los nudillos. Tal cual. Y en el epílogo, pues hablo también de una propuesta, que todos podemos hacer este mapa de navegación de cómo es tu paternidad. Eso es otro acrónimo para ver cómo es tu estilo de paternaje. Okay. ¿No? Y eso es ahí, yo creo que es un buen reto. Es un ejercicio sencillo de ser, te cae. Porque yo descubrí este acrónimo de Pato. ¿No? Sí. Aquí ponle tu nombre a tu mapa. O aquí juega con tus acrónimos, ¿no? De tus hijos, claro. De tus hijos, de tus hijas, ¿no? Qué padre. Juegas con ello y te das cuenta, lo hemos hecho este ejercicio, cuando haces el acrónimo de, yo le digo Pato a Patricio, ves que tiene un significado que tú le puedes dar a cada uno de los nombres y cada uno del significado que cómo le llamas a tus hijos, a tus niñas, o de tu lado a tu hijo, a tu hija, ¿no? Totalmente. No, pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Qué buena plática, de verdad. Segundo episodio, ¿no? En unos meses, obviamente. Sí, no dejen de comprarlo, de leerlo y de escuchar el podcast Cavernícolas, donde pues ya me he echado un par de capítulos y la verdad es que es muy buena y enriquecedora la conversación. Pues ahora toca invitarlos, ¿no? Órale, encantado. Por supuesto, sí. Venga. Aquí dice cómo ser un buen recíproca. Papá. Exacto, visita local. El tema es que se va con ventaja, güey. Vamos a tener que ponernos las pilas. Tú y yo nos trajo el libro que vamos a llevar. Una de las tortas que haces, que no quieres dar la receta. Pero aquí dice, ¿cómo ser buen papá? No le inculques a tus hijos irle a las Chivas. Señores, arriba la América. Saludos. Adiós. Parece fácil ser papá.